Para que nos recuerden siempre y nos manden mensaje. Tú los mandas el 29. El 29 vamos a hacer la reunión a las 18:30, a partir de 18:30 horas, 19, en Uruguay, 1371, tercer piso. Esto terminando el año ahí. Sí. Así que bueno, va a ser interesante porque todos los amigos, los que quieran venir, saben, me pueden llamar acá a mi teléfono particular 4432-0037, y todos los artistas de teatro, cantantes, músicos, poetas, nosotros los invitamos, terapeutas holísticos también. Sí. Le vamos a hacer un homenaje, sí. Le vamos a hacer el homenaje a Rabindranath Tagore, gran poeta hindú. Y que lo tengo en mi antología de la seguridad. ¿En serio? Sí, fíjate. Yo te di mi libro, la antología de la seguridad, que vengo de hablar con el hijo del presidente, Gabriel Cutuli, y bueno, para ver cómo también instrumentamos estos talleres el año próximo dentro de la carrera y de todas las carreras, ¿no? Estamos pensando en hacerlo algo más oficial y más académico, ¿no? Todos estos talleres, esta metodología, esta forma de capacitación. Bueno, en este libro, que yo he puesto poesías de mis alumnos del 2010, ellos buscaron, investigaron, influenciados por mí, de Rabindranath Tagore. Sí, es increíble porque es el creador del himno de la India. Pero también le vamos a hacer homenaje al poeta y científico doctor René Favaloro. Entonces, como ya despedimos el año, los invitamos para que también ustedes experimenten y hagan preguntas a nivel evolutiva, cómo están sus vidas. Es un homenaje a estos seres, pero también puedan hacer un impacto en su vida. Comúnmente se dice un clip en la mente para que se pueda, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué es lo que me hubiera gustado hacer? ¿Qué es lo que me falta hacer? Para que ustedes se pregunten, o sea, los despertares por ahí, ¿no? Eso, sí. El título que decía, vos le dijiste que vamos a poner un título por ahí, un tema, ¿no? Sí. Y creo que vos hablaste de renacimiento. Sí, renacimiento, porque estamos naciendo y muriendo en una vida. Hay que ver cómo lo experimentamos, esos cambios y esos desapego. Yo los amo y los espero que estén junto a nosotros. Un abrazo grande. El 29 de noviembre entonces vamos a estar, y esto de renacer es lo que toman también mucho los transpersonales o Tomáslo, siguiendo toda esta filosofía oriental, toda la filosofía mística, toda la espiritualidad. Y yo, bueno, cuando Nalanda me dijo de integrar el grupo, yo le dije, mirá, Nalanda, vos sabés mucho de toda la filosofía perenne, el orientalismo, filosofía, religión y por supuesto del yoga, y vos sabés que yo me paro en la ciencia psicológica y en especial en la psicología transpersonal. Me dijo, está bien. ¿Por qué? Porque yo creo que los psicólogos transpersonales desde el psicoanálisis hicimos, adaptado a Occidente, y hablamos de lo mismo que ya los orientales y todos los yogis venían hablando. Y yo esto lo comentaba también, que yo descubrí, por eso después todos estos libros de budismo, de taoísmo, de toda la filosofía vedanta y las distintas filosofías orientales, las gnósticas, cristianas y demás, descubrí todo esto, y también ya lo descubrió Jung y lo descubrió Maslow, ¿no? Todo este orientalismo, y lo adaptaron a la psicología. Lo que ahora llaman yoga terapia por ahí, yo creo que desde Occidente es psicología transpersonal o psicoterapia transpersonal o psicoanálisis transpersonal. Es decir, hemos adaptado, creo, todo este orientalismo a la ciencia psicológica, y cada uno desde el psicoanálisis en Occidente y a partir de Freud recreó su propio método, ¿no es cierto? Su propio método. Bueno, le damos, no sé, Nalanda, si querés decir tu teléfono o tu internet, tu mail. Sí. Y viene como invitada Sara Maffei. Vamos a invitar a otra amiga, cantante, escritora, poeta, tiene varios libros. También ha estado en Sara Fey, aquí en la radio, no en esta porque empezamos este año aquí, yo por lo menos, Encuentros de Espiritualidad y Ciencia. Y bueno, nos vemos con la Landa, como siempre, le agradecemos
el que haya venido y que nos haya hablado un poquito de todo lo que ella sabe, lo que escribe también en sus libros, y ustedes pueden buscarla también y verla en internet y en todas las páginas que ella tiene a través de la difusión de esta radio, de Abasto, radiotv.com.ar, y bueno, todos los que realmente quieran transmitirse y demás, se comunican también con esta radio, con Martín Enríquez, o con Encuentros de Espiritualidad y Ciencia, y el email, todos los que quieran mandar algo a esta radio, comentarios, Abasto Radio TV 09@yahoo.com.ar, como decía, o pueden fijarse en internet por mi programa, por también mi nombre, Graciela Lucia Fiscalini. Yo tengo página, y también en la página ha compilado Martín también todos los antecedentes también de reuniones, y escaneado fotografías, encuentros, y le pedimos también que participe como secretario de prensa de Govindarte, para que también nos difunda, transmita todos los eventos que hago yo, todos los encuentros en los distintos lados, y también lo que hace en Alanda. Y por supuesto, por eso digo, todos los que quieran, convocamos integrarse a este grupo, todos los amantes de todas las artes, y yo diría de todas las ciencias, y en especial de la psicología, y a todos los educadores. Hay muchos poetas, escritores o artistas plásticos que son maestros, que son docentes. Hay muchos artistas que son compositores, o muchos poetas también que son compositores. Hay muchos poetas escritores, como el caso de Alberto, que también son psicólogos, que son directores de teatro. Es decir, gente que ha integrado, por eso digo, como el enfoque que yo estoy integrando educación, integrando arte, integrando filosofía y integrando la ciencia. Acá en Alanda estaba hablando también el yoga tomado, no solo como una filosofía de vida y demás, sino como una ciencia o una disciplina que también integra una filosofía, una ética, una psicología del buen vivir, ¿no? Y esto es un poco también, hay distintas corrientes en pensamiento contemporáneas y en psiquiatría también, que están de acuerdo con esto, y en especial todas las psicologías de vanguardia, como diríamos la nueva Gestalt, y la logoterapia también está con Viktor Frankl, que de alguna manera coincidimos con puntos como la psicología transpersonal a partir de Maslow, con esta denominación, y actualmente Grof es un representante que vive y que tuvo la suerte de estar con Estados Unidos, con Maslow, y con otro grupo de pensadores, de investigadores físicos cuánticos, escritores como Huxley, también que estuvieron con este grupo y pudieron conocer y ver que Wilber, otro teórico, investigador actual que vive también, psicólogo transpersonal. Y en Italia estuvo Ascioli desde la ciencia psicológica, es decir, esta gente que integró al psicoanálisis, a la psicología, muchos como Maslow y como Carl Roger, este enfoque filosófico, y también una ética, pero una ética como filosofía práctica. Por eso yo digo que es una psicología también, psicoanálisis, y lo adaptaron a Occidente, fueron descubriendo todo esto y lo adaptaron. Y tomaron, por eso digo, son conocedores del yoga y de toda la filosofía yógica, y la adaptaron, por eso digo, a la terapia, y dijeron que había que seguir investigando en los casos de drogadependencia, en los casos de delincuencia, en los casos de oncología y de todas las enfermedades terminales. Y por eso yo no me voy a cansar de predicar la necesidad de estos talleres. Desde la ciencia yo hablo de talleres vivenciales, desde la psicología transpersonal y desde el método que yo he ido acuñando, haciendo esta integración entre arte, filosofía y ciencia,
entre la música, entre la poesía, entre la danza, es decir, integrar los distintos lenguajes. Los lenguajes no es solo la palabra para mí, sino que hay un lenguaje corporal, y el lenguaje corporal también tiene que ver con el teatro, tiene que ver, por esto digo, como con la danza. La música tiene que ver también, y la parte de comunicar con el canto, como tenemos acá, que yo traje para escucharlo nuevamente, a Dardo Noguera en La Musa de la Seguridad. Y yo en este último libro, Antología de la Seguridad, he pedido a mis alumnos, desde la cátedra de ética, de moral, de la seguridad o del técnico en seguridad, que escriban poesías, que hagan trabajos de la materia, como sería esto, la técnica, qué relación hay entre la espiritualidad y la técnica, desde el nuevo paradigma que yo denomino transpersonal, tomado de este movimiento, que yo considero que es de vanguardia, aunque algunos me decían que Maslow está superado. Sí, yo creo que está superado, no superado, está actualizado por la gente que sigue viviendo. En España he tenido la suerte de conocer, y libros que yo he incluido, Manuel Almendro, que vive y es un psicólogo transpersonal, y Manuel Almendro creó, así como Maslow en Estados Unidos y junto con Grof, crearon esta denominación de psicología transpersonal, este movimiento, esta línea. Crearon también publicaciones, o el journal, el periódico de psicología transpersonal en Estados Unidos, en Nueva York, y comenzaron a difundir desde ahí hacia todos los distintos otros continentes. Y en cada continente, pues yo en España tengo la suerte de haber conocido a un psicólogo transpersonal, Manuel Almendro, que también él creó la Asociación Transpersonal Española en el siglo XX, coincidiendo con muchos de estos médicos, psiquiatras y o psicólogos de esta línea transpersonal. Por supuesto tiene su propio método de terapéutico, pero ha también incluido muchas técnicas, como el caso, por ejemplo, teatro de sombras, algunos recursos teatrales y de psicodrama que ha ido incorporando. Por eso cada uno tenemos la libertad de incorporar distintas técnicas y crear sus métodos. Un pionero decíamos que era Jung, de este movimiento espiritual en psicología, o en esta concepción del hombre, de la vida. Él decía que la naturaleza de la psiquis humana era espiritual, y que la espiritualidad no era solamente un patrimonio de creer de los religiosos, y que lo místico o la espiritualidad era algo propio del ser humano, ¿no? Esta capacidad también que habla Maslow de la trascendencia, y coincidimos esto con la autorrealización, toda esta filosofía, como estábamos hablando con Nalanda, que ya está antiquísima en Oriente, que está en la Kabbalah, es decir, todas las filosofías primigenias, primitivas, más antiguas, hebrea, judía, y está en todos los Vedas, estos libros antiquísimos de la India, la filosofía, está en los libros de taoísmo, está en los libros que después redescubre y adapta Elena Blavatsky, que crea la teosofía, yo la llamo la teosofía contemporánea. Está en libros antiquísimos que hablan de la filosofía y esta psicología integrada, en el Kybalión, esto en Egipto, y en todos los griegos, como decíamos, Pitágoras, uno de los grandes sabios maestros que recoge toda esta filosofía de seres anteriores a él y maestros de él, como fue tal, entre otros, Tales de Mileto, y Tales Mileto recoge de otras filosofías anteriores a Tales de Mileto, y con esto estamos hablando de varios cientos y cientos y miles de años antes de Jesucristo. Y por supuesto también después recoge esta filosofía, coincide con muchos de estos principios Jesús también, y crea este movimiento en religión del catolicismo
o la Iglesia, pero por eso digo, hay antecedentes y hay puntos comunes que hablaban todos estos, o algunos se llamaban ocultistas, otros esoteristas, es decir, un grupo pequeño de gente que por ahí muy antiguos, antiquísimos, arcaicos, y para después entender algo de todos estos movimientos en el siglo XIX, XX, que se crean, que en realidad recrean estas líneas. La Blavatsky, por ejemplo, la teosofía, también investiga toda la filosofía oriental hindú, y en especial el budismo, pero descubre todos los primitivos gnósticos, que esos fueron los verdaderos teósofos, entre ellos Plotino, Porfirio, que yo los redescubro también y los nombro a muchos de todos estos en el libro que escribo en el 2001, Magia o Ciencia, Mito o Realidad, para demostrar esto, que lo que yo digo o descubrí desde la psicología transpersonal ya lo venían diciendo desde las filosofías orientales y místicas occidentales, primigenias, y estas filosofías, estas líneas de pensamiento que también retomamos en la época contemporánea, en el siglo XX y actualmente en el XXI, que hemos actualizado, que hemos integrado desde las distintas disciplinas. Bueno, vamos a escuchar a Dardo Noguera, que he traído, le ha puesto música, ha compuesto especialmente a mi pedido para una de las poesías, La Musa de la Seguridad, que está en este último libro, La Antología de la Seguridad, que vamos a presentar el martes 13 en la Academia Porteña del Lunfardo. Bueno, sí, continuamos acá los minutos que nos restan. Yo he traído, pensando que íbamos a hablar algo esto del amor, la entrega, ¿no es cierto?, el amor en sentido amplio, el amor que no se confunda solo con el sexo, ¿no es cierto? Ver la espiritualidad, sería así el enfoque transpersonal también del amor, que es el verdadero, para mí, erotismo, dicho así, ¿no? Eros, la palabra en griego, eros, tiene que ver esto con el amor, ¿no? Y el amor, por eso lo tomó también Freud. Yo creo que lo confundieron mal, y habla de una energía del amor que, bueno, en alemán, después sale la libido, en alemán creo que se escribe Leib, y bueno, esto no sabían cómo traducirla, esta energía. Yo creo que si Freud hubiera seguido unos años más, hubiéramos hablado por ahí y actualizado este concepto de la libido como energía no solamente sexual en sentido amplio, por ahí como sinónimo de erotismo y de amor en sentido amplio. Y el amor tiene varias facetas, ¿no es cierto? Y el amor también, hay una evolución en este sentimiento en el ser humano, así como hay una evolución del hombre espiritual en el hombre, y como lo graficó Maslow en la pirámide. Y yo digo que el fin de todos, la verdadera humanización, es llegar a la cúspide de la montaña, y que en esta existencia hasta el último día seguimos trabajando y seguimos haciendo alpinismo, no escalando. Y ese alpinismo no es solamente que lo hacen los alpinistas, escalar la montaña. Yo lo uso como una metáfora, la evolución espiritual. Y bueno, dice que de este librito, un poco para hablar del amor y decir que el amor, yo traje un mini libro también de Lumen, que han sacado con algunos pensamientos de qué es el amor, de un encuentro con Mahatma Gandhi. Y él dice de la ley del amor en el Young India, supongo que será un periódico, una publicación, el Young
India, o Young India, Gandhi escribió, sería la joven India, o la nueva India sería, podría traducirse, ¿no? Creo que la suma total de energía de la humanidad no se destina a rebajarnos, sino a elevarnos. Y eso es un resultado del trabajo inconsciente pero definido de la ley del amor. El hecho de que la humanidad subsista demuestra que la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza disgregadora, que la fuerza centrípeta es mayor que la centrífuga. Entonces habla también de esta ley del amor o del amor como una fuerza de cohesión. Y dice, Gandhi escribió, enseñan los científicos, y acá me incluyo yo, incluyo a Jung y a todos los psicólogos y los educadores y los físicos, en fin, y todos los científicos, que sin la presencia de la fuerza de cohesión entre los átomos que componen nuestro globo, este se despedazaría y nosotros dejaríamos de existir. Si aún en la materia inerte esa fuerza existe, por mayor razón existirá en todos los seres animados. Entre estos, esa fuerza de cohesión se llamó amor. Y yo le preguntaría, por eso lo que estaba diciendo, yo creo que Freud quiso decir lo mismo desde la ciencia de que era el amor. Y en alemán acuñó esto de la que la traducimos como la libido o la libido. Y yo creo que esta fuerza, esta energía de cohesión, por ahí es el prana que hablan los hindúes, es el chi que hablan los chinos, es esta energía del reiki, ¿no?, que hablan y que por ahí se interpreta mal como algo raro, como algo qué sé yo, que hablaron los ocultistas. Yo creo que los ocultistas eran un grupo de gente, los primitivos, yo creo, que algunos lo tomaron, eran magos también, o después alquimistas, y en realidad eran científicos, en realidad eran buscadores, investigadores, en distintos campos que después va a dar lugar a la física, a la química, a la medicina, a la psicología en la época actual. Y yo creo que mucha gente lo entendió mal, lo interpretó peor, y no pudo darse cuenta de esto que estaba en germen en este pensamiento filosófico general de estos grandes que llamamos maestros de la antigüedad, y que trascendieron las fronteras del globo. Es decir, hubo muchos occidentales que estaban en lo mismo o parecido a los occidentales, ¿no? Es el caso, como decíamos, de los primitivos, los gnósticos cristianos, que estuvieron cerca o posterior a Jesús inmediatamente, y que sintetizaron toda la filosofía que ya estaba implícita, y algunos le hicieron, por supuesto, movimiento o religión, pero otro quedó, como también está en estas filosofías, religión, toda una ética de vida, todo, en fin, un montón de valores, de principios. Y yo creo que han hablado, por eso no solo los poetas, los escritores, del amor, de esta energía, de esta fuerza del amor y de esta victoria, como dice acá también Gandhi, que siempre es como que vence el amor, el amor. Y bueno, acá dice también por ahí, Dios es amor. Por eso también se confundió, como que del amor pueden hablar solo los escritores, o el amor es algo privativo de Dios, y todos pueden hablar entonces solamente los sacerdotes de esto, ¿no? O por eso esto de la mística se relacionó por ahí con la religión. Esto es una limitación, creo yo, ¿no? Creo que la religión como disciplina de Dios, o ciencia, o la teología, está dentro de esta gran ciencia sagrada, de una ciencia única, de la cual se desprenden todas las ciencias, o se fueron desprendiendo a lo largo de todos los siglos. Y creo que así tiene que entenderse. Y cuando lo entendamos así, vamos a ver que los músicos y los místicos no son distintos, y que todos somos seres humanos, no importa la raza que sea, no importa la religión que tenga, o que se diga que no practica ninguna religión y que se llame ateo,
Está bien, porque no habla de Dios por ahí. Y esto no quiere decir que no tenga creencias, que no tenga fe. Yo conozco muchísimos que se dicen que son ateos y sin embargo tienen una fe y un amor a la humanidad, a la gente, y eso es ser un buen cristiano realmente, y eso es ser tener espíritu crístico, que yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar todos, ese estado de conciencia, ese estado de evolución, que dicho de otra manera, los metafísicos hablan de el Cristo interno, de este estado crístico, y para mí sería esto la real dimensión del hombre, que es la transpersonal, o esta línea de espiritualidad trascendente. En psicología hablamos de autorrealización, los psicólogos transpersonales, Maslow, y coincidimos por eso con esta filosofía hindú, Vedanta, oriental, autorrealización, la realización del verdadero potencial humano que está en el inconsciente, que está olvidado, que está oculto. Y cada uno de los psicólogos, psicoanalistas, médicos psiquiatras ha buscado y ha encontrado un método para explorar, para descubrirse, que es, en principio, en el caso de Freud, el psicoanálisis o el método psicoanalítico, traer al consciente, traer al aquí y al ahora, todo esto olvidado que tenemos, que está en el inconsciente. Esto sería interesante. Yo creo que la persona iluminada, la persona atenta, la persona despierta, es la que más conoce su inconsciente, la que más se conoce a sí mismo, y por lo tanto, cuanto más nos conocemos, más capacitados, creo yo, que estamos para comprender a los otros. Pero esto también tiene que ver con investigar, con buscar, con viajar, con estar en contacto con distintas culturas, con distintas civilizaciones, con dedicarse a meditar todo esto de que cuál es la identidad propia de cada uno. Por eso yo esto lo predico en estos espacios, en estos talleres, que todos debemos tener, no importa el oficio, no importa la edad que tengamos, no importa la raza, no importa la religión que prediquemos, porque tiene que ver con nuestra realización personal o con la autorrealización. Y la autorrealización es esto, es hacer real, es traer aquí y ahora esto que yo tengo olvidado de mí y que no lo conozco porque no me he dedicado o porque no he podido descubrir un método, un medio, un camino para darme cuenta quién soy. Y darse cuenta de lo que uno es tiene que ver, yo creo, también con la vocación. La vocación. Por eso digo que tienen que actualizarse también todos los psicólogos de orientación vocacional. Tienen que actualizar sus métodos, sus técnicas, tienen que hacerlo con ellos mismos también, trabajar con esta meditación acerca de su exploración de la verdadera vocación. Y yo invito por eso a todos, esto lo estoy predicando en el Instituto Argentino de Seguridad, que dicho sea de paso, siempre ha acogido todos los proyectos de vanguardia que yo he llevado. Primero llevé todas las técnicas de dinámica de grupo para implementarla en los parciales, en los finales, en coloquios orales y finales y grupales. Y esto a partir del año, empiezo a conocerlo en el 70, y entro en el instituto en el año 77, y yo ya hablaba de educación liberadora también ahí, y tomaba y hacía parciales y exámenes finales. Por eso empecé a implementar en los distintos lugares donde trabajaba. Entré en el 76 en Moreno, introducción a la problemática educativa, predicando y haciendo todo esto. Y bueno, no sabía todavía lo que descubro a partir del año 96, y a partir del año 96 empiezo a hablar de los talleres vivenciales, de los talleres de humanización del rol profesional, a través de un nuevo enfoque, de un nuevo paradigma, porque yo descubro la psicología transpersonal, descubro a los psicólogos transpersonales, me contacto acá con algunos centros también de psicología transpersonal, con algunos terapeutas transpersonales, me conecto y descubro
a distintas instituciones orientalistas, descubro la Sociedad Teosófica acá en la Argentina, la Biblioteca Teosófica también, a la que llego a partir del año también 96, en que voy llevando en el año 98 mi primer libro y empiezo a difundir a partir de ese primer libro todo esto de los talleres, qué es la psicología transpersonal, qué es el nuevo enfoque que yo predico de la educación con este criterio y este enfoque que yo lo llamo tomado del movimiento de la psicología, de una educación transpersonal, una educación para la elevación. Bueno, decía acá Gandhi, que estaba hablando del amor, que Dios es amor. Para mí, dice Gandhi, Dios es verdad y es amor. Es ética y moralidad. Dios es valor. Es la fuente de la luz y de la vida y se encuentra por encima de todo eso. Dios es conciencia y hasta el ateísmo del ateo. Ahí es lo que estaba diciendo yo, que hay muchos que tienen fe, creen en algo, creen en él, y aunque no nombren, como el caso de Krishnamurti, que no nombra y no habla de la palabra Dios, y muchos no quieren nombrar a Dios porque dice que no tiene nombre esto, y algunos hablan de una energía o de una fuerza o de un sentimiento, en fin, y no le quieren poner. Y hablan del amor, prefieren hablar, porque dice acá, en su amor sin fronteras, Dios permite que el ateo viva, porque en su amor sin fronteras, Dios permite que el ateo viva. Yo definí por ahí en mi libro Un paisaje del alma esto, y no había leído, no recordaba esto, y digo esto, que el amor también, esto no tiene fronteras, ¿no? En esta poesía de que digo que es el amor, claro, tomé mucho, me inspiré en todas estas filosofías, no solo orientales y místicas y demás, para tratar de definir desde la psicología. Hice una integración de distintos pensadores antiguos y contemporáneos de qué es el amor, y no solo tomé de poetas, de filósofos, por eso digo, hice una propia versión o una síntesis o una integración. Pero esto me sacudió porque digo por ahí también que es un amor sin fronteras, el verdadero amor, el amor de una nueva época, de una nueva era, y esto me hizo acordar esto que estaba hablando del nuevo paradigma, y que ya lo dice, también lo dijo Gandhi, ¿no? Otro principio importantísimo en Gandhi es el brahmacharya, ¿no? ¿Qué es el brahmacharya? Es la regla de vida, dice, que nos conduce a Brahma. Dice, la palabra india para continencia es brahmacharya. Y esto por ahí no es represión, es tener un control de los instintos más primitivos, digamos así, más animales, ¿no? Supone un dominio total de la sexualidad, en pensamiento, en palabras y en acciones. Si no se controla el pensamiento, lo demás va a la deriva. Este es otro principio que está en el Kybalión, en esto que yo decía, esta filosofía antiquísima, egipcia, y que también estuvo en los primitivos, estos filósofos griegos y muchos orientales, persas, asirios, caldeos, también esto el todo es mente, y por ahí se confundió mal que era la mente, y se identificó la mente con el cerebro nomás, y se materializó, y entonces la mente tiene que ver, por eso digo, también con un pensamiento, tiene que ver por ahí con esto como Dios, o algo superior, un pensamiento superior, tiene que ver con un verdadero dominio, por eso la importancia de la depuración del lenguaje, de las palabras, por eso los escritores, los poetas que saben hablar también, o decir también, escribir también, algunos recitadores también. Y bueno, acá tiene que ver con otra palabra que decíamos de psicología, la autorrealización, ¿ven? El brahmacharya, escribió Gandhi, no es apenas el celibato mecánico, significa absoluto control sobre los sentidos, la liberación de las lujurias en pensamientos, palabras y acciones. Así practicado representa el camino ideal que conduce a la autorrealización. Y esto para hacer un montón de talleres
de si podemos controlar nuestros sentidos, podemos hacer talleres para gordos, talleres para controlar este afán, esta necesidad de comer indiscriminadamente, desordenadamente. Podemos paliar todas las drogas dependencia si trabajáramos con este principio tiene que ver con la liberación, tiene que ver con poder uno manejar todos estos impulsos primigenios, tiene que ver con realizarse uno como ser humano, desarrollando, pero yo creo que hasta que no desarrollemos la espiritualidad que tenemos, vamos a seguir siendo más animales que humanos. Y por eso mi propuesta a todos los docentes y a todos, pero en especial los docentes, los psicólogos, que se incluya esto en seguridad. Hablamos de seguridad interna en el Instituto Argentino de Seguridad desde mi cátedra, y trabajar a través de este método que yo propongo de los talleres vivenciales, darse cuenta quiénes somos realmente, descubrir cada uno la real dimensión del hombre, que es la espiritual para mí. Y esto que yo no soy sacerdote ni monja, y algunos cuando hablan y soy evangelista, entonces me confunden con todo eso, en fin, no. Gracia Lucia Fiscalini es Gracia Lucia Fiscalini, y es una docente retirada, y lo que digo siempre, ¿no? Estudió, viajó, investigó, soy muy curiosa, y me hice poeta, gracias también a mi amiga que conocía, en fin, a toda la vida. Tengo que agradecer a Dios, a mis padres, a mi familia, que me permitieron estudiar, llegar, pero yo investigué, yo descubrí, yo fui curiosa, sigo también asombrándome y sigo agradeciendo a toda la gente que es gran creadora, como que compone música para poesías, que actúan, que son guionistas, que son dramaturgos, que algunos me han dedicado poesías a mí, como Alba Oliva. Escuchen por radio, sigan pensando, que busquen en internet, que busquen en las bibliotecas los libros, vayan a las fuentes antes de discutir, antes de enfrentarse, antes de creer que lo sabemos todo. Tenemos que buscar, tenemos que investigar, tenemos que seguir aprendiendo. Es la única manera de saber, ¿no? Yo creo. Bueno, un beso para todos, y podrán también escucharme el sábado en la Radio Patricio. Un beso grande a todos, y hasta el otro jueves acá en AM 1230 Radio Creativa, y siempre por internet. Nos pueden ver y escuchar, y queda la memoria, el archivo y la difusión.